Bienvenidos amigos y amigas en este nuevo podcast, en el cual hablaremos acerca del pensamiento teológico de Paul Tillich. Recordemos que Tillich fue un pastor luterano, filósofo, maestro, escritor, predicador y teólogo influyente del siglo XX. Y, el día de hoy nos centraremos en su popular teología de la cultura, descubriremos los temas: ¿qué es la cultura? ¿Cuál es la diferencia entre la autonomía, heteronomía y teonomía? ¿Qué es la dimensión de la profundidad en la cultura? Quédate y descubre la teología de la cultura de este teólogo contemporáneo. Comenzamos. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, define como cultura al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y grupo social. Para Tillich, el problema de la religión y de la cultura ha ocupado siempre un interés especial. Él percibe que el problema teológico y cultural era el de sanar la discordia entre religión y cultura secular. Y a la solución de este problema toma la idea de una teología de la cultura. Su teología trata de definir el modo en que el cristianismo se refiere a la cultura secular. Según Tillich, la cultura y el arte son medios a través de los cuales se pueden expresar lo divino. Todos los símbolos y mitos de la cultura tienen un valor religioso profundo porque reflejan la existencia espiritual de la humanidad. No separa la cultura como forma secular de lo divino, sino que la cultura es la forma en la cual se puede expresar una relación con lo sagrado. Ha tratado de demostrar la dimensión religiosa del mundo moderno, lo cual lo considera real a través de los cuales son aspectos artísticos como la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, incluyendo la ciencia, la filosofía. Cualquier talento encaminado al arte en la que se plasme el espíritu humano. Como ilustración, si una persona que se hubiera sentido impresionada por los mosaicos de Ravenna, se le preguntara si su experiencia había sido religiosa o cultural, a dicha persona le resultaría difícil responder. Podría ser correcto decir que esta experiencia es cultural en la forma por el arte majestuoso y religiosa en la sustancia. Entonces, es cultural porque no está conectada con un acto ritual específico, pero es religiosa porque afecta al problema del absoluto y de los límites de la existencia humana. Esta es la teología de la cultura de Tillich. El escritor Rossino Ghibellini en su libro La teología del siglo XX comenta de Tillich que la autonomía afirma que el hombre, en cuanto portador de la razón universal, es ley para sí mismo. Una cultura es autónoma si sus expresiones siguen las leyes de la racionalidad. Como surgimiento a la modernidad, la mente humana o la razón se rige por sus propias leyes y es independiente de toda autoridad o normas externas, busca la autosugestión y autogobernarse. La heteronomía, opresión externa. La heteronomía afirma que el hombre, en cuanto incapaz de actuar según la racionalidad universal, debe someterse a una ley extraña y superior a él. Una cultura es heterónoma si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Una cultura heterónoma es una cultura eclesiastizada o ideologizada y endurecida en sus contenidos. Es la forma menos deseable, porque las normas se imponen desde el exterior oprimiendo al hombre y sometiéndolo a cumplir con las ideas expuestas. Para Tillich, el sistema más cercano a la heteronomía religiosa autoritaria es la Iglesia Católica, a la que él se opone de diversas formas. Desde joven me enfrenté al sistema más característico de heteronomía religiosa, el catolicismo romano, con una protesta que era al mismo tiempo protestante y autónoma. Ahora conoceremos en qué consiste la teonomía. La teonomía, el gobierno divino. La teonomía afirma que el hombre está bajo una ley superior que expresa en sus creaciones un interés último y un significado trascendente, no como algo extraño, sino como su mismo fundamento espiritual. Tillich conecta el concepto de teonomía con lo que él llama el principio protestante, que no se identifica con el protestantismo. Este principio deriva de la doctrina de la justificación por la fe y excluye tanto la heteronomía, que es incapaz de crítica, como la autonomía, que excluye la fe y es incapaz de profundidad, y opera por la teonomía,
donde creatividad y profundidad se mantienen juntas. Las normas y los valores del hombre surgen cuando existe un encuentro auténtico con Dios y la fe en la que puede expresarse libremente en una sociedad. Un acto de servicio social se convierte en una norma teónoma si emana de esta preocupación última y se ajusta a la estructura de lo que es ser real y bueno, según la comprensión del individuo de Dios como el ser mismo. Las normas no son impuestas externamente ni simplemente creadas por uno mismo, sino que surgen de la respuesta del individuo a un llamado divino. Tillich sostiene que la fe es una preocupación última, una preocupación que exige la entrega total de la personalidad. Esta preocupación por lo incondicional, o por Dios como el ser mismo y fundamento del ser, es el núcleo de la teonomía. ¿Qué es la dimensión de la profundidad de la cultura en el pensamiento de Tillich? Para este teólogo contemporáneo, la religión, pues, como dimensión de la profundidad, es la experiencia de lo incondicionado, es la orientación del espíritu hacia lo incondicionado. Es decir, la llave para abrir a uno mismo y a los demás la puerta que da acceso al nombre de Dios. El elemento de toda experiencia religiosa que la hace propiamente tal. La profundidad de la cultura. La religión como dimensión de profundidad es la base de la cultura, el principio que da significado último a todas las formas de la cultura, y la tarea de una teología de la cultura consiste en descifrar el estilo de una cultura autónoma en todas sus expresiones características y encontrar su significado oculto. La religión en cuanto interés último es la sustancia que da sentido a la cultura. Y la cultura es la totalidad de las formas a través de las cuales se expresa el interés básico de la religión. En suma, la religión es la sustancia de la cultura, y la cultura es la forma de la religión. Esta es la tesis de la teonomía de la cultura, que afirma la inmanencia recíproca entre religión y cultura.